buenas noches a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bienvenidos a esta sección de diálogos y ajedrez. Hoy vamos a entrevistar al polifacético gran maestro, presentador televisivo, escritor y organizador de torneos, Ariel Sorín. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sonó muy largo todo eso, pero bueno, sí, es un poco lo que dice la vida. Claro, sí, impresionante. Bueno, a ver, te quería preguntar un poquito acerca de cómo fueron tus comienzos en el ajedrez. Contanos un poco acerca de cómo aprendiste a jugar ajedrez, qué fue lo que te motivó, etcétera. Como te comentaba un poquito antes de la entrevista, estoy aprovechando la cuarentena para hacer un largo libro de ajedrez, muy avanzado. Entonces, justamente porque estoy haciendo el libro, hay un montón de cosas que tuve que refrescar. Por ejemplo, revisar bien cuál es la edad exacta que tenía cuando empecé a jugar al ajedrez. Y bueno, nada, las conclusiones son así. Comencé a jugar a los 6 años. Mi hermano mayor me enseñó. Él vino digamos, del colegio y me mostró un nuevo juego que a él le acaban de enseñar. Jugamos en la primera partida, ninguno de los dos tenía la menor idea de nada, pero cuando sabíamos de reglamento yo le gané, lo cual estuvo muy bueno porque él tenía casi 10 años y yo tenía 6. Claro. Entonces, cualquiera que es hermano menor, no sé si es tu caso, pero sabe que en general es una tiranía de los hermanos mayores, Sí. donde vos perdés en casi todo lo que juegues contra ellos, sobre todo si hay una diferencia de edad importante, más de 3 años. Claro. Entonces, imagínate, descubrí un juego donde podía jugarle mano a mano, así que vamos para adelante, después empecé a jugar con mi viejo, pero es decir, la entrada del ajedrez en mi vida fue el triunfal comparado con cualquier juego o actividad física. Claro, sí, ni hablar. Y después supongo empezaste en clubes, ¿no? Empezaste a jugar, a competir ya. Durante muchos años solo jugaba fanáticamente con mi hermano, lo cual es interesante porque no sabía nada ni de clubes, ni de hilos de ajedrez, ni de torneos, ni nada, pero a veces podía llegar a estar jugando más de 6 o 7 horas seguidas jugando. Estaba claro que a los dos nos gustaba mucho. Por ejemplo, solo muchos años después, como 4 años después, me enteré que existía algo como tomar un peón al paso. Porque claro, claro. de momento que ni él ni yo las conocíamos. Claro, Después que empecé, después me interesé y fui a jugar al Club Ciudad de Buenos Aires, se llamaba en esa época Muni, que está ahí por Avenida Libertador, y después de estar un año ahí, me pasé ya a Torre Blanca, de donde estoy desde hace más de 40 años cómodos, que estoy como socio y parte del club. Impresionante. Y, por ejemplo, ¿recordás cómo fueron tus sensaciones en 1987 cuando fuiste campeón juvenil por primera vez? ¿Cómo fue eso? Mira, ese torneo fue fabuloso para mí y muy importante, porque en esa época yo tenía una cierta duda si seguir o no la carrera de licenciatura en Historia que estaba estudiando, y como le pasa a uno muchas veces, no tiene certeza si quiere ser profesional del ajedrez o no. No es algo Ni que hablar, uno de 10 años sabe. Es decir, sabe que le gusta, pero no tiene claro si va a vivir de eso. Y justo me había preparado bastante, yo estaba tomando clases en esa época con Luis Brostein y Raimundo García, y en realidad no tenía la edad para jugar el Campeonato Argentino Juvenil. Lo que pasa es que justo la cambió la Federación Internacional de Ajedrez. Entonces, como anécdota así medio, digamos, como graciosa, ¿no? Yo estaba de vacaciones en realidad en Villa Gesell, la Federación Argentina me ubicó y me dijo que en 3 días me tenía que ir a Salta a jugar la final, porque aunque yo no había jugado los clasificatorios, era el número 1 tanto de ranking nacional como de ranking internacional. Y nada, fue un torneo como a mí me gustó siempre, un torneo cerrado, todos contra todos, nada abiertos. Eran 15 jugadores, de los 15, 8 hoy son maestros internacionales y el resto maestros FIDE, fue un torneo fuerte, una buena generación. Por ejemplo, el que salió segundo fue Carlos Boisonet, después estaba Roberto Servat, Diego Adra, Sánchez Almeida. Para que te des una idea, en los últimos puestos salieron Fabián Fiorito, Gravieschi y Benesco, que habían sido participantes en campeonatos mundiales, y después, no sé, había muchos más, como Clavina, Fulgenci, un montón de jugadores que bueno. Hoy soy maestro, claro, sí, es un maestro, impresionante, ¿eh? Y bueno, nada, la cuestión de que me fue muy bien, gané 10 y empaté 5.
Es decir, saqué 2,5 puntos de ventaja, me hizo bien la playa, calculo. Sí, No fue un torneo sencillo porque había muchos que no querían que juegue, porque como no jugué los clasificatorios, claro. pero bueno, los desafié en su amor propio, aceptaron jugar y las cosas salieron como quería que Salieron, salieran. salieron Sí, bien. sí, creo que una de las razones por las cuales me fue bien, como dato interesante, es que yo en esa época jugaba peón dama, y, igual que ahora, ¿no? Y tenía un Claro, repertorio de teoría muy afilado, muy como que si el otro tipo no estaba a la altura de la preparación, irremediablemente quedaba muy inferior de negras, porque era muy mm, incisivo el repertorio, no era las variantes clásicas. Entonces, mis colegas de la época estaban bien preparados, había mucha diferencia, no era tan fácil prepararse con una computadora, ni eran tan claro, públicas partidas. Vos con los truquitos de teoría caían muchos. claro, sí, Entonces, en sí. definitiva, gracias a eso, fue que en parte se dio el resultado, ¿no? Un resultado implacable con blancas y algunas tablas con negras. Claro, sí, sí, sí. No, totalmente, sí. Conozco lo del peón dama porque me tenés más o menos de hijo, recuerdo. Con los peones damas, yo estoy sufriendo con la India de Rey a morir. Así que sí, sí, sí. Bastante, bastante fuerte ese peón dama. A Una, ver, sí, una, decime, decime, sí. no, no, que una de las desventajas de la edad, y yo tengo ahora 53 años, y ventajas, es que la memoria te empieza a traicionar muy seguido, ¿no? Entonces, Sí. tiene el lado positivo que te olvidas con mucha facilidad de todas las cosas horripilantes que te pasaron en la vida, pero tiene como un lado negativo que te olvidas de muchas partidas. Entonces, por ejemplo, vos me decís eso, yo me quedo pensando, ¿de qué partida me está hablando? ¿En qué torneo le gané? Claro. Entonces, porque honestamente no me acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, básicamente creo que me ganaste en casi todas las partidas que jugamos, así que no, no importa, cualquiera puede ser. Estoy seguro que perdí una. Estoy seguro Una que perdí sola, una. sí, sí, sí. Sí, una solita nomás, pero bueno, está bien. No me Eh, acuerdo, pero bueno. a ver, por ejemplo, para llegar a maestro internacional, ¿cómo fue la cumbre? Digamos, ir subiendo de a poco. Supongo que, bueno, es bastante complicado, ¿no? Maestro internacional, gran maestro, fue un camino largo, ¿no? Un camino de 17 años, porque desde que comencé a jugar al ajedrez hasta que conseguí el título, es decir, desde los 10 a los 27, conseguí el título de gran maestro, fue un camino de 7 años. Mirá, Ujú, primero, obviamente no hay recetas porque es muy personal el tema. Es claro, decir, lo que a mí me funcionó no necesariamente le va a funcionar a otro. No creo en eso. sí, Eh, Hay gente que, vamos a ser sinceros, tiene un talento enorme, que no es mi caso, pero por ejemplo de mis contemporáneos te voy a decir que sería Hugo Spagenberg o quizás, aunque no le va a gustar, en ligera menor medida Pablo Samiti, gente con mucho talento que si más o menos se dedicaban y se daban los torneos, tarde o temprano consiguen la norma, ¿no? En mi caso no tenía esos dones así naturales, que vos lo notás mucho en las partidas de rápido, ujú, entonces tuvo que ver más bien con el esfuerzo. Y tuvo más que ver, Kevin, curiosamente, con momentos de crisis que tuve en diferentes épocas de mi vida, donde sentía que estaba estancado, ajedrecísticamente hablando, sentía que no estaba encontrando el camino, y en esos casos fueron varios, fueron a los 15 años uno, otro fue a los 20, 25, esos momentos así claves, creo que supe reaccionar, me puse las pilas, empecé a hacer un trabajo sistemático, a veces busqué ayuda incluso, es decir, creo que pasa, no sé si pasa por un camino estable, una especie de serrucho de ranking que sí, va subiendo, subiendo. Pasa en realidad por todo lo contrario, por en muchos momentos ponerte en duda vos mismo de cómo estás haciendo las cosas, tratar de ser objetivo con las miserias humanas y las limitaciones humanas propias y reaccionar. Pasa por ahí para mí, más que por eso. claro. Y creo que las 3 veces que tuve ese tipo de crisis, que creo que son 3 más o menos, las 3 reaccioné bastante bien, dentro de lo que es la media del ajedrez. Por eso, gente que muy buena, que yo la respeto mucho, han llegado a ser maestros internacionales y no consiguieron el título de gran maestro. Creo que el problema de ellos fue en realidad esa ausencia de disconformidad, esa ausencia Claro. de aceptación de ellos mismos, y no ganas de luchar por trabajar con ellos mismos y
contra ellos mismos para ser alguien diferente, por lo menos en el terreno del ajedrez. Claro, totalmente, sí, sí, sí. Yo también pienso exactamente lo mismo, ¿no? Los momentos de crisis son, bueno, pasan todos los deportistas, ¿no? Básicamente, así que es muy, muy interesante lo que decís, Ariel. Y por ejemplo, los campeonatos nacionales 2000 y 2004, ¿cómo fue eso? Porque ya ahí, categoría, ¿no? Absoluta, es como un logro máximo, ¿no? En principio para el ajedrez argentino. En realidad los dos son casos raros, ¿no? Porque yo medio como que me retiré del ajedrez en el año 99, más o Ajá, menos. Empecé a hacer las actividades comerciales, en las cuales me fue bastante bien, sobre todo en los primeros años, y había mucha diferencia entre lo que yo ganaba con el ajedrez y lo que yo ganaba por ese nuevo mundo comercial, ¿no? claro. Eh, entonces es difícil, porque de repente vos pasás a ganar mucho más que antes o manejar más plata. A veces no sé si es específicamente ganar, pero sí manejarla. Y entonces de Ujú. repente sí, pero ¿qué hago jugando al ajedrez? Donde el primer premio de un campeonato argentino muchas veces es menos que un sueldo normal promedio en Argentina, ¿no? Es Claro, como que hay una especie sí. de bronca y fastidio por lo mal pagado que es el ajedrez. Entonces es Mm, natural que si te va bien en otra cosa te vas alejando. ¿Qué vas a hacer? Empezar a claro, pensar en tener familia, hay toda una historieta con eso, que es natural. sí, Bueno, por lo totalmente. tanto, yo hacía un año que estaba alejado del ajedrez y jugando muy poco. Me clasifiqué para la final, que era un torneo cerrado que se hizo ahí, que son mis torneos preferidos siempre, que se hizo en el Palacio Municipal ahí en el centro, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y bueno, yo estaba preclasificado tercero en el torneo. Primero estaba Alejandro Hoffman, Giacho, y yo estaba tercero en ese momento en el ranking, ¿no? No era que estaba tan lejos de poder ganarlo. Y Claro, bueno, se fue dando algunas partidas, las partidas claves las gané, le gané a Giacho y a Hoffman, le gané. Supongo que como no tenía ninguna expectativa, ni nervios, ni nada, también eso ayudó, porque estaba muy tranquilo. claro. Aunque parezca ridículo, yo estaba jugando un garage en ese momento, entonces me iba de cuidar el garage, entre comillas, me iba directamente a jugar, ¿no? Sin demasiada preparación ni nada. Pero bueno, se fueron dando las circunstancias, entre comillas, y gané el torneo. A mí mismo me sorprendió, porque no me esperaba para nada. Como Claro. único de mérito, debo reconocer que no fue para nada un campeonato argentino fuerte. Muchísimo más fuerte fue el que gané en el año 95 en el Chaco, pero que como la partida clave, que era contra Morovi, que era un invitado, no se me contabilizó, en realidad terminé empatado con Ricardi en el primer puesto y perdí en un match. Ese Mm, sí que fue importante, porque fue un torneo que gané, no perdí ninguna partida y jugaban todos, Arniki, Spagenberg, Pano, Tempone, todos los que jugaban bien en la época jugaban ese torneo, y ese lo gané de claro. punta a punta. Ese sí que fue bueno. Es increíble, ¿no? A veces la historia, ¿no? Los resultados no acompañan, viste, al juego, ¿no? Pasa varias veces. Los mejores torneos a veces no se dan los resultados y otros. Es así, ¿viste? Es increíble. A mí me ha pasado varias veces, así que te entiendo perfectamente. Claro. Y por ejemplo, en este caso, hablaste justamente del garage, ¿no? Y tengo que reconocer que leí tu libro, ¿no? Leí tu libro de emprendedores y leí la historia del garage. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue escribir ese libro? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué repercusión tuvo? ¿Y dónde lo podemos conseguir, sobre todo? Bueno, el libro lo vende Leandro, es decir, Ujú, está en internet, está en Mercado Libre, por supuesto. Lo vende Leandro Protic y ahí en Venta Ajedrez también. Y también todavía tengo un local ahí en la calle Junín, lo digo total, Junín 747, ahí entre Avenida Córdoba y Viamonte, que se llama ujú, la cátedra, que ahí lo vendo también. Pero bueno, más allá de eso, no vamos a la publicidad del libro que no me gusta mucho en sí mismo, ¿no? Pero a escribir el libro eh, es un poquito lo de siempre. Es comparación al ajedrez, donde vos sacás conclusiones, querés compartir un poco. Es decir, no sé si es un tema de docencia, es un tema de, si yo no escribo y no hago una especie como de digestión de lo que es la vida, todo esto se pierde, ¿no? Y claro, después cuando sos padre, yo tengo 2 hijos, también te da ganas de escribir algo parecido a un legado. Es decir, me gustaría que mis hijos me conozcan un poco mejor y que todo lo que sufrí y disfruté, a ellos de alguna forma se los pueda traspasar
sin necesidad que después ellos paguen el impuesto a la ignorancia, que ya hablo un poquito, ¿no? De que todos lo Claro. pagamos, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, así que ¿viste el libro? ¿Te gustó? Sí, 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 me gustó, está buenísimo, ¿eh? Me dio una mirada diferente, la verdad que me gustó muchísimo, sí. Más, se lo recomiendo a todos que realmente está bastante, bastante bueno. Eh, Contame un poquito acerca de cómo fue esto de la incursión en la televisión. Estuve mirándolo, estuve mirando en YouTube, hay bastantes ahí. Estabas con el pelo largo, Ariel, ahí. Ah, más o menos, no tan largo, Sí, no tan sí, largo. sí, sí. ¿Cómo fue Comparado eso? con ahora es fácil. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y en realidad es un tema interesante. Había un grupo de personas que eran Héctor Restifa y Walter Montero que querían hacer un proyecto. Yo por el otro lado también con Daniel Belfiore tenía unas ideas parecidas y en un momento nos juntamos, después se bajó el proyecto Restifa y se fue dando así, ¿no? Es decir, Ujú. todos queríamos hacer algo, un momento donde digamos, los espacios del cable, los canales de comunicación que daba las empresas de cable de la época que eran diferentes, estaba Multicanal, BCC, Claro. Cablevisión, había oportunidades de conseguir espacios no muy caros. Es decir, uno pagaba por el espacio y armaba la propuesta que quería, siempre y cuando fuera aceptable, ¿no? De hecho, al final yo no pagaba por el espacio, es decir, los tres programas me cedían el espacio gratis, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, estuvo bueno desde el punto de vista de experiencia humana, estuvo bueno desde el punto de vista histórico, porque hay un montón de entrevistas con personas que ya no están, hay una con Sí, Naidor muy linda que uno puede ver en YouTube, hay una famosa imagen donde está Carlos Guimar, Héctor Rosetto y Miguel Naidor, los tres charlando, que claro. al año o a los 2 años era imposible hacer esa reunión porque estaban fallecidos. Hay charlas con gente que yo quiero mucho, como el Pato Yardelli, que Mm, falleció, y sí, que quedaron como registro interesante de ellos, porque no hay muchos registros, ¿no? Con Carlos Guimar. Bueno, nada, creo que quedó, como la idea era de invitar a maestros para que desarrollaran un poco su conocimiento en el juego, su personalidad, eso se cumplió y quedó un registro histórico que supongo con el tiempo se valorizará o no más, porque cuando a medida que esas personas sean irrecuperables por diferentes razones, claro. se recuperará. Para mí, desde el punto de vista económico, fue bastante ruinoso, esa es la verdad, Sí, porque está en cualquier proyecto cultural, siempre en el fondo también hay un proyecto económico. claro, Y, y en ese momento yo lo pensé más en un sentido como de divulgación y estético, que como algo frío para hacer plata. claro. No es que está mal, no es que está mal, pero obviamente cuando se acabó la plata, se acabó el programa. Claro, sí, 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 van de la mano. Entonces, se nota, creo que se nota el amor por la idea, por tratar bien a las personas, Sí, por hablar de maestro a maestro. Es decir, la mayoría de los programas que se hicieron de ajedrez se hicieron de periodistas profesionales que entrevistaban a maestros de ajedrez. Lo cual no está mal, pero en el fondo no hay una comprensión de qué pasa por la cabeza de un maestro de ajedrez. En ese claro. caso, el que hacía las entrevistas era yo, que era un colega e incluso competidor directo de casi todos. Entonces, medio que nos entendíamos, podíamos Claro. salir de las preguntas trilladas comunes, de los lugares comunes, y tratar de ir un poco más al tema clave que tiene que ver con la carrera de cada uno de ellos, el tema para destacar de la forma de pensar de cada uno de ellos, y creo que estuvo ocupado eso, ¿no? Sí, Que fue no, un programa estuvo. hecho por ajedrecistas, por maestros de ajedrez, para maestros de ajedrez. Una rareza desde el Sí. punto de vista televisivo internacional. Y yo hice lo que pude. Era un conductor profesional, pero hice lo que pude, que No, creo que se dio estuvo. aceptable, aceptable. Estuvo muy bien, sí, te digo que la verdad que para mí eso es muy valioso, como obviamente por cuestiones generacionales, yo y los más chicos también, no hemos podido ver, ¿no? A Nayor, no hemos podido, y mirando esos programas, la verdad es que me parece genial porque pude conocerlo, digamos, personalmente, obviamente miramos las partidas, ¿no? Todos supongo miramos las partidas de Nayor, pero claro, no lo había podido ver, o sea, observar nunca, y como decís vos, es un registro que realmente es muy valorable, ¿no? Me gustó muchísimo también. Quería Eh, comentarte una sí. cosita. Además del libro de ajedrez que estoy haciendo ahora, yo hice otro que se llama Maestros,
donde justamente rescato a toda la gente que ya no está más. Es decir, concretamente a Naidorf, Rubinetti, Giardelli, un montón de personas que yo valoré mucho y hablo de la personalidad de ellos y pongo incluso hasta partidas de ellos, ¿no? Luis Bronstein, que también fue un profesor. Por ejemplo, de Naidorf, en ese libro, hay casi como 25 anécdotas, porque, claro, la presencia de él era una persona muy, muy particular, muy brillante, muy egocéntrico, con mucho carácter, pero la verdad, si uno hace la junta de todo eso, era muy carismático, Claro. siempre un verdadero disfrute. Claro, ahora que lo pienso, vos nunca lo viste probablemente. No, no llegué. Era muy chiquito para esa época, digamos. No Bueno, llegué. si vos lo ibas al club argentino, no hacía falta ni que lo vieras, porque cuando subías por la escalera ya escuchaba la voz, que era muy grave, mira, más grave que la del doctor de los Simpsons, que tiene una voz muy grave. Sí. Ah, bueno. Vos ibas subiendo y decías, ajá, está el viejo, vamos a pasarla bien. Claro. Qué bueno eso. Y, por ejemplo, contame un poquito acerca de, porque participaste en 3 Olimpiadas, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue eso? Porque es una experiencia internacional muy linda, ganaste un torneo en Holanda, también estuve mirando. Varias experiencias internacionales. ¿Cómo es eso de viajar, conocer el mundo, no? Bastante lindo, ¿no? Supongo. Si que estamos en estadísticas, yo creo que gané 5 abiertos internacionales en Europa, 5 o 6, Ujú. y acá en Argentina, más que abiertos, gané muchos magistrales, gané en total 4 magistrales en Argentina, sí, torneos con grandes maestros y demás. Eh, ese tema que tengo muchos torneos magistrales ganados en Argentina y muchos abiertos en Europa es medio una rareza. Es decir, estadísticamente, quizás el único que tiene esos dos pies de que ganó los dos lados es Daniel Cámpora, que también ganó muchos Claro. abiertos allá y ganó unos magistrales por acá. ¿Cómo es? Bueno, yo fui en una época específica en la historia. Estuve entre el año 1989. Pero habías preguntado por las Olimpiadas. Sí, Fuimos un poco. sí. Las Olimpiadas es genial. Es decir, me refiero para un ajedrecista profesional o un ajedrecista que ama el ajedrez, no hay experiencia más linda e interesante que las Olimpiadas. Porque, primero, porque si hace años te dedicas profesionalmente y viajas por el mundo, que era mi caso en esa época, Ujú. te cruzás con muchos amigos, muchas Claro, personas que fuiste tanto de América Latina en particular, por supuesto, pero también de Europa y de otros lados, que lo ves ahí. Y nada, viste que el eslogan de la FIDE es muy claro: Gens una sum, somos una sí. familia. Parece un eslogan vacío, pero cuando es las Olimpiadas no es un eslogan vacío. Hay gente que ves que la estás viendo desde hace 20 años, desde los mundiales de cadete que estás viendo. Claro. ¿Qué sé yo? O sea, a Julio Granda yo lo conozco de 1981. 1981. Han pasado 40 años que jugó contra el tipo. Entonces iba a las Claro. Olimpiadas y lo veía él también ahí. Sí, Y sí, nos sí, veíamos, sí. hola Julio, ¿cómo estás? Y hablamos de toda nuestra vida. Eso está muy, muy bueno y muy lindo. A veces no le sale bien a la gente. Por ejemplo, en la última Olimpiada que jugué en el 2004, los organizadores contrataron un montón de hoteles que estaban todos alejados entre sí. Entonces, Mm, el espíritu de la Olimpiada, de vos claro. intercambiar con amigos, fue para atrás, ¿no? Es decir, no es que estuvo mal organizada la Olimpiada, desde el punto de vista ajedrecístico estuvo bien, el lugar de juego era apretado, pero estaba bueno. Esa fue la Olimpiada de 2004 en Menorca. Pero la idea de juntar el mundo del Claro. ajedrez, en cambio la del 94, que fue en Moscú, era ideal, porque donde dormíamos, comíamos y la sala de juego, todo era en el mismo hotel. Claro, espectacular eso. Fue Claro, la sí, mejor sí. Olimpiada, ¿no? Y después también está como uno lo toma, qué sé yo. Por ejemplo, en mi caso en particular, siempre me gustaba la idea no solo de ir, sino de jugar, y me peleaba por jugar. Claro. ¿Bien? Y eso en general pasó siempre cuando el promedio de edad de los chicos que juegan la Olimpiada era bajo. Cuando es Mm, mayor, cuando hubo épocas que yo jugué que había gente más grande, no sé, ya no estaban tan interesados en jugar, estaban interesados un poco en cuidar. ¿Entendés? Si claro. había un tipo muy duro, me decían, bueno, no, mejor juega vos, pibe, que lo haces mejor, qué sé yo. Querían evitar los papelones. Claro. Pero yo he ido a las Olimpiadas de todo el grupo joven, como la de Armenia en el 96, y todos nos matábamos por pelear. Queríamos Claro, sí, jugar y sí, sí. jugar y jugar.
pero no siempre es así, no todos lo toman igual con la misma responsabilidad. Siempre es una experiencia increíble. Argentina tiene el peso de la historia que ahora no existe en realidad, porque nosotros hace años que nos va como nos tiene que ir. Es decir, estamos en el mundo en el puesto 32, 30. Vamos a las Olimpiadas y terminamos igual. Y la gente se escandaliza. No tiene por qué escandalizarse. La Olimpiada es el termómetro de cómo está la situación en Argentina y en América Latina en general. Claro. Y bueno, y además la Unión Soviética cuando desapareció bajó la jaula y empezaron a jugar como 14 países nuevos. Claro, sí, terrible eso. Si no fueran por esos 14 países nuevos, estaríamos siempre entre los 15 mejores. Pero bueno, estos países son duros. Son durísimos, ¿no? Sí. Y además mucha esa gente se fue a otros países y fortalecía digamos, la formación de los países que no eran de la Unión Soviética y eran muy fuertes. Y además encima se iban a veces muchos docentes. Así que los países que tuvieron plata para absorberlo, como la India, China y muchos más, les fue bárbaro. Y en cambio, los países como nosotros que no pudimos absorber a esa inmigración de entrenadores rusos, el único que tuvimos a nuestro lado, que fue Sorokin, lamentablemente por razones personales se tuvo que ir, pero no tuvimos muchos países que recibieron una buena cantidad de profesionales. Claro, sí, eso complicó un poco la cosa. Y a ver, contame, para ir cerrando, una cosa que a mí, bueno, me toca de cerca, ¿no? Que es, ¿cómo es organizar el Magistral Yael, ¿no? Porque hace mucho tiempo que está, yo participé en muchas, saqué muchas normas, de hecho, ahí en el Yael, así que, bueno, muchas gracias, obviamente, por eso. ¿Y cómo es eso de organizarlo? ¿Qué te genera a vos? Y, por supuesto, la última pregunta es, ¿qué sentís por Torre Blanca, no? Esa es la más importante de todas. Obvio. Bueno, primero lo primero, las grandes decisiones de la vida para mí son siempre como filosóficas. No tiene que ver con tus intereses personales, tiene que ver con quién sos, a dónde querés ir. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Yo hay un momento en la vida que me estaba haciendo bien con los negocios, ahora obviamente con el virus ese estoy muy golpeado porque esto ha sido un asesinato para todos, pero bueno, el punto es que yo decía, el ajedrez me dio todo, gracias al ajedrez me está yendo bien y tuve hermosas experiencias. Seamos recíprocos, devolvamos un poco de lo que recibimos, y entonces dice, ¿y cómo lo devuelvo? Dije, bueno, voy a hacer un primero magistral, pero ya incluso cuando hice el primer torneo, ya estaba pensando en hacer un festival de ajedrez. Es decir, hacer un abierto, hacer un torneo de maestros internacionales y un torneo de grandes maestros. ¿Por qué eso? Porque había visto durante años como Naidor hacía su magistral y no me gustaba nada como lo hacía. Porque me parecía que con los recursos económicos que tenía, podía armar algo mucho más inclusivo para la gente. Es decir, algo donde participaran miles de personas y él al final hacía un torneo de medio amigos con 12 o 14 maestros, donde él la pasaba bárbaro, pero el torneo un poco... y unos grandes maestros porque era la contraimagen del de Naidors. Y bueno, aún así, nada podría haberlo hecho si no fuera la ayuda con mi amigo de toda la vida, de Leandro Plotinsky, que ha sido clave para que los torneos fueran siempre un éxito, equilibrados. Torreblanca, obviamente, me ayudó siempre, ¿no? Pero como club y como institución. Pero destaco en particular a Leandro, porque incluso el fallecido Nino, es decir, Juan Ángel Mas, el presidente eterno de Torreblanca hasta que falleció, gran amigo de toda la vida, una especie de padrino personal en un montón de aspectos. Ni siquiera él era tan entusiasta por el torneo. Será porque no salió de él, porque él era una máquina de hacer, y cuando empezamos a hacer eso estaba medio viejito, pero no era algo que ni siquiera tanto le entusiasmaba. Pero a Leandro sí, ese día se dio cuenta, me dio una mano increíble, me la sigue dando. Y por eso cuando me hablaste de qué se siente organizarlo, un poco dentro mío, dije, no, para, yo lo co-organizo. Es decir,
el que realmente se mueve y arma todo es Leandro, ¿no? Yo hice siempre el respaldo financiero para que se hiciera el torneo, pero no desde el punto de vista de organización, que de hecho lo delego en él. Muchas veces me dicen, che, quiero jugar tu torneo. Y les digo, no, hablalo con Leandro, que él está armando la lista. Después, Claro. claro que lo vemos juntos, ¿no? Pero él ha sido mucho el armador del torneo más que yo, esa es la verdad. Y aparte en el torneo, después el DGM, puedes participar, sacarte las ganas, ¿no? De estar de tanto trabajo, supongo que está bueno también, ¿no? Liberarse un poco, volver a reencontrarse con el ajedrez. ¿Ganarme a Sí, mí? sí. Bueno, también, escúchame, vamos a ser sinceros, te paso bajo costos, porque soy un gran maestro. Acordate que mis costos siempre fueron moderados, y los grandes maestros que los contratás es la parte más cara. Así que Claro, en realidad que juegue yo tenía el doble sentido, claro. jugar, pero bueno, cada vez me he ido peor. Sí, sí. Y El- nada, pero no importa, estoy muy contento. Este año vamos a hacerlo vía internet, lo poco que podemos hacer. La verdad que ha sido muy destructivo para el ajedrez Mm, este tema del virus. Quizás cuando termine todo sea lo contrario, porque está teniendo un auge importante en el mundo, se ve por la claro. cantidad de inscritos que hay en chess.com o el otro, Live, Chess Live. Hay muchísima gente más jugando al ajedrez que nunca, vía Sí, internet, por supuesto, porque se ha adaptado a nuestro juego. Pero la situación va a ser, ha sido un golpe terrible. Aparte, sí. ¿cuándo se va a superar esto? Porque cuando uno juega con una mesa, parecería peor Eso, imposible, justo claro. enfrente del tipo. No, sí, no hay chance, no hay chance. Es terrible, sí, La sí, sí. tenemos re complicada porque esto va a cambiar, pero va a haber algún tema residual, Claro, probablemente durante más de un año. Yo lo veo así. sí. Seguramente se va a encontrar terapias y vacunas, pero eso no significa que residualmente la situación de riesgo dure más de un año por delante. Así Claro. que estoy muy Bueno, preocupado por eso. ojalá se supere pronto esto, ojalá se supere pronto. Bueno, Ariel, te estoy agradeciendo por esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo, la verdad que espectacular, ¿no? Que la gente conozca un poco acerca de tu vida, tus logros, todas tus incursiones, que son muchas. Y bueno, desde ya, muchas gracias por participar. No, gracias a vos y bueno, espero que esto, no sé cuántos los van a escuchar o no, pero es una buena oportunidad Mm. de conocernos con las personas también de una manera diferente. Así que ojalá que tenga continuidad también esto. Genial, te agradezco, Ariel. Un abrazo. Un abrazo a vos. Chao, chao. Chao, chao.